Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Luciano Darío Pagano. Les damos la bienvenida a este evento organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho, más precisamente la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Para nosotros es un enorme placer poder cobijar en el ámbito académico de la Facultad de Derecho esta serie de charlas académicas. No solo por la calidad de los expositores, sino también por las diversas temáticas a tratar, que justamente resultan de gran interés para la formación profesional. En este primer encuentro abordaremos los contratos en el derecho privado y en el derecho público. En esta oportunidad tenemos a dos prestigiosos profesionales, como son la doctora Natalia Tano y el doctor Juan Ignacio Cruz Materi, que nos acompañan hoy y que tan generosamente han aceptado la invitación de contarnos las vicisitudes de los contratos públicos y de los contratos privados. Sin más, le cedo la palabra al doctor Gastón Urrejola y espero que disfruten de este primer encuentro académico. Bueno, yo te cuento que llegó el momento. En este ring se van a encontrar con dos juristas apasionados de este tema, las contrataciones. Él y ella van a defender a capa y espada su postura con relación al eje que, en esta ocasión, los posiciona enfrentados. Son 5 ejes, 5 temas, 5 aspectos a comparar, 5 elementos centrales para que puedan ver las diferencias en esta cuestión. Son 5 rounds de contratación pública versus contratación privada. Vamos con el primero. A lo largo de nuestra carrera nos encontramos que los profes y las profes nos acercan muchas definiciones. ¿Qué es la persona? ¿Qué son los atributos? ¿Qué es una garantía constitucional o una declaración? ¿Qué es el Estado? Esas primeras palabras son claves para saber de qué vamos a hablar y qué vamos a contar. En esta primera cuestión a debatir no es una novedad. ¿Por qué? Porque las antiguas discusiones eran si había alguna diferencia entre contrato privado o contrato público. En este primer round, Nati y Juani nos van a contar el concepto de contrato administrativo y contrato privado. Bueno, perfecto, arranco yo, así que bueno, nuevamente buenas tardes a todos y espero que disfruten de la soirée, al igual que nosotros lo trataremos de hacer, ¿sí? Vieron, Gastón habló muchas veces de 5-5-5, para mí mañana sale el 5 en la lotería, así que si quieren, jueguenlo, hay grandes chances que ocurra eso, pero vamos a comenzar, ¿sí? Me parece el primer eje era, o sea, nuestro primer enfrentamiento, ¿sí? O cuestión a discutir, era exactamente el concepto del contrato privado versus el concepto del contrato público, ¿sí? Yo, obviamente que si me dicen concepto de contrato privado, seguramente a muchos de ustedes se les debe venir una frase que la han escuchado en muchos lados, y, y cuando las diga, obviamente van a decir, ah, sí, es esto. Hay que digan, no sé, que el contrato, sí, es un acuerdo de partes que no se puede romper, ¿no? Alguien en algún momento lo dijo, ¿sí? Es un acuerdo de partes que no se puede romper y hizo una gran expresión en que no se puede romper. Y algo de razón tiene en eso, ¿no? ¿Sí? El contrato privado lo que tiene, ¿sí? O el beneficio que tiene, que el contrato privado va a ser una especie de acto jurídico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estudian acto jurídico, ¿no? De todo eso? Y es una especie de acto jurídico, este contrato, y va a ser un acuerdo de partes, ¿sí? Fíjense que dice partes y no personas, ¿y por qué dirán, por qué partes y no personas? Porque puede haber partes que estén involucradas o que engloben a muchas personas o a varias personas. Va a ser un acuerdo de partes que va a tener como la finalidad la de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Fíjense qué amplio que es este concepto de el contrato privado. No solamente con el contrato nacen derechos, ¿sí?
entre las partes, sino que el contrato también permite modificar derechos, y también el contrato lo que permite extinguir derechos, que vamos a ver más adelante en uno de estos últimos puntos de debate, ¿sí? La extinción, ¿sí? El contrato como elemento, como herramienta para extinguir, ¿sí? Las relaciones jurídicas. Y en este contrato privado, ¿sí? que une, que nuclea las partes, vamos a ver que vamos a tener elementos que van a ser trascendentales, ¿sí? A la hora de la celebración de este contrato. Y me quiero parar en uno de ellos, que me parece quizás el más relevante, que es la idea del consentimiento, cómo las partes van a volcar ese consentimiento, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que va a ser en lo que es la autonomía, la voluntad, creo que tenemos un puntito ahí ahí a tratar, ¿sí? Y ahí me asienten los dos coequiper aquí de esta charla, ¿sí? Este contrato y esta definición que yo les he dado no es caprichosa, ¿sí? Sino que la tenemos dentro de lo que es el Código Civil y Comercial. Fíjense que todos los beneficios y todas las bondades que tiene este contrato privado, porque no es que tenemos que ir a andar buscando a tontas y locas qué es un contrato, sino que vamos a un código, ¿sí? Agarramos el articulito, y creo que es el 957, si mal no recuerdo, y que me dice, ¿qué es contrato? Y está definido en el código, ¿sí? Y no hay mucha vuelta que darle. Y el código, como buen maestro, ¿sí? Me va llevando en lo que es el derroteo de los elementos y de la vida de este contrato. ¿Y todo esto por qué? Porque me parece que es uno de los beneficios del contrato privado, ¿sí? Después Natalia hablará lo suyo del contrato público, que yo no me quiero meter, pero ya por las caras que le veo a ustedes, obviamente que están totalmente inclinados a lo que es ser favorable al contrato privado, un contrato que es mucho más amigable, ¿vieron esas buenas zapatillas que tienen en sus casas, que meten el pie y automáticamente entran? ¿Sí? Que no importa, por ahí tienen agujeros en la suela y por ahí no son muy lindas, pero son cómodas porque van a su medida. Eso es la clasificación del contrato, el contrato privado. El contrato entre partes es así. Lo que es tailor-made, ¿sí? Lo hacen las partes a sus medidas y le ponen las cosas que le quieren poner. Y veremos después si en el contrato público se puede hacer eso, que tampoco me voy a meter en eso porque quiero que, ¿no? que Natalia se defienda, ¿no? Tampoco la voy a atacar desde tan temprano. Eh, eh, Eso quiero que se lleven de idea de lo que es el contrato privado, que deviene del acto jurídico, ¿sí? No, es un caso error decir que el contrato es un acto jurídico, no, el contrato es una especie de acto jurídico y está totalmente ya salvado todo este tipo de cuestión. Y vamos a ver que el contrato, y lo vamos a ver también a lo largo de nuestra tarde, vamos a ver que el contrato, ¿se acuerdan el acto jurídico que tenía elementos propios del acto? Los elementos propios del acto eran sujeto, objeto, causa, forma, y creo que no me estoy olvidando ninguno. Vamos a ver que el contrato también tiene sus elementos propios, ¿sí? Así que nada, me parece que con esto yo estoy y le cedo gentilmente la palabra a Natalia para que nos explique un poco qué es el contrato público, a ver qué les parece a ustedes, cuál les cierra un poquito más. Así tan gentilmente porque ya arrancaste golpeándome. Arrancamos ya desde el inicio. Bueno, hola a todos otra vez. Si me toca a mí desarrollar la teoría del contrato público, y ya desde ya les adelanto que hablo del contrato público, hablo del contrato administrativo, porque existe la categoría de un contrato público y un contrato administrativo. En realidad, este concepto, esta categoría de contrato administrativo ha sido históricamente debatido y cuestionado en la doctrina. De hecho, esta charla que les traemos, este debate, este de vuelta que les traemos con mi colega, que en realidad es mi amigo, aunque ahora me esté atacando así, es una histórica discusión y pelea doctrinaria. Hay un gran debate y de vuelta doctrinaria entre Casaña y Mayral, de hecho muy interesante, que les invito a leer y que les podemos compartir para que lo vean, donde debatían esto, acerca de: ¿existe realmente un contrato administrativo? ¿Es necesario desarrollar una teoría, consagrar una teoría o una institución o un contrato administrativo o un concepto de contrato administrativo que lo diferencie del contrato civil? ¿O basta con la definición del contrato civil y ya? ¿O estamos hablando de lo mismo? Bueno, yo les vengo a demostrar que no estamos hablando de lo mismo. Y de hecho,
la doctrina, la jurisprudencia y la normativa administrativa sostiene esto, ¿no? Que existe, que si bien coinciden en esto de que, bueno, son contratos, son acuerdos de voluntades, son acuerdos entre partes, tienen elementos diferentes y hay un régimen jurídico diferente en ambas instituciones. O sea, no es lo mismo el régimen jurídico que aplicamos cuando hablamos de un contrato público y cuando hablamos de un contrato privado. Y les voy a demostrar eso en estos 5 rounds, y ya estoy convencida de que van a apoyar lo que les estoy diciendo, que por supuesto que lo que yo digo no es lo que dice Natalia Tano, sino lo que viene diciendo la doctrina, la jurisprudencia y el derecho positivo local. ¿Y qué es este contrato? ¿Qué es el contrato administrativo? Como, bueno, por supuesto, tomo del contrato civil esto de que sí es un acuerdo de voluntades, pero acá la Corte Suprema ha dicho que cuando estamos hablando de un contrato administrativo, estamos hablando de una especie de acuerdo que tiene particularidades propias, y estas particularidades propias son, en primer lugar, que una de las partes es una persona jurídica estatal, aparece el Estado. Por otra parte, el segundo punto que lo destaca, es que el objeto de este contrato es un fin público. Y el tercer punto es que existen lo que se conocen como las cláusulas exorbitantes del derecho privado. Respecto a esta definición de la Corte, que ha dicho en fallos como Simplaz, que también, si quieren, todo lo que mencionamos acá se los podemos compartir, se los podemos pasar como para que también ustedes puedan profundizar en eso. Respecto a esta definición, digo, la doctrina la ha desarrollado, ha dicho, bueno, en el caso del doctor Balbín ha dicho, bueno, en realidad la búsqueda del bien público, este fin público, es algo que está siempre cuando estamos hablando del Estado. O sea, el Estado siempre está buscando el bienestar público, el bien público, y siempre hay una búsqueda del fin, siempre hay un fin público en toda actuación estatal. Estas prerrogativas, estas cláusulas exorbitantes del derecho privado, que ya vamos a ver que son cláusulas que aparecen en los contratos administrativos, que serían inusuales o que serían nulas si aparecieran en un contrato privado, y ya acá, creo que, no sé, estoy cerca de noquearte, porque ya acá te estoy diciendo que en estos contratos administrativos aparecen cláusulas que en tus contratos privados no podrían aparecer. Pero lo que dice Balbín es, bueno, en realidad son una consecuencia del régimen jurídico que se le aplica al contrato. Lo que resulta distintivo de estos contratos administrativos y lo que lo diferencian del contrato privado es el sujeto, es el Estado, es que en estos contratos aparece el Estado como una de las partes. Entonces, y dicho esto, podemos concluir que cuando estamos en presencia de un acuerdo de voluntades donde una de las partes es el Estado, estamos ante un contrato administrativo. No acabo. Yo no sé si a ustedes del otro lado les pasa lo mismo, pero de ahora si yo me cruzo con alguno de ellos en la facultad, es como, hola, ¿qué tal, señor, señora? Buenas tardes, porque miedo. Empezaron picante el tema, ¿eh? Bueno, a ver, no me pueden negar ya que después de este primer round, que vino bastante picante, esto ya va tomando color. O sea, ya sabemos dónde estamos parados. ¿Les pasó alguna vez que se proponen llevar adelante algo y no saben cómo encarar el tema? Que tal vez tienen una idea ahí dando vueltas en la cabeza y no cae la ficha de cómo darle forma a eso. Bueno, les cuento que eso acá no va a pasar. ¿Por qué? Porque Juani y Nati nos van a contar las diferencias con relación a las formas de las contrataciones públicas y privadas. Bueno, arranco yo, ¿no? Arranco yo. Voy a tratar de golpearla menos a Nati, así se puede, ¿no? Puede remontar un poco el papel lamentable que está haciendo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Forma. Y acá vamos a ver donde el contrato privado, si había alguna duda entre uno y el otro, y ustedes están diciendo, bueno, contrato público, contrato privado, es muy lindo lo que dice Nati, y el derecho, y las cláusulas. Acá en esto, el contrato privado les saca ventaja, porque el contrato privado en lo que es la forma, es la típica expresión
nacional del ser argentino. La forma del contrato privado es ser argentino. Es como para que los comparemos, ¿no? La forma en el contrato público es como un auto importado. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, pero muy complicado muchas veces de arreglarlo, de enmendarlo. En cambio que el contrato privado es como un auto clásico que con alguna pequeña modificación nosotros a veces podemos recomponer el rumbo. ¿Y por qué? Porque el código me habla de lo que es la famosa libertad de forma. Es decir, que las partes, ¿sí? Según el 284, pueden buscar la forma que más les plazca a la hora de materializar el contrato. Recuerden forma, que es la materialización de la voluntad, ¿sí? A ver, repasemos por ahí conceptos de Civil 1. Lo que ustedes tienen en su cabeza, y cuando lo expresan, es la forma, ¿sí? Y aún así, gangoso y resfriado, obviamente le voy a sacar ventaja a Natalia. Eh, la, la expresión de la voluntad, ¿sí? Es la forma. ¿Y qué me dice el código? Que esta forma, que este deseo de yo celebrar el acto, de celebrar el contrato, va a poder ser por el medio que quiera. Entonces, no sé, supongamos, Juliana quiere celebrar un contrato con, no sé, con Juan Robito, que lo que veo acá conectado. Si se ponen de acuerdo, agarran una servilleta, redactan unas cláusulas, firma y firma, y tienen un contrato. No tienen papel, no lo pueden llegar a celebrar, porque se palpa Juan los bolsillos, dice, papel no tengo, ¿sí? Y ella le dice, ¿y sabes qué? Yo la lapicera tampoco, listo, a soto voce, ¿sí? Y tenemos contrato. ¿Por qué? Porque el código así lo permite. ¿Y por qué? Porque se busca la agilidad en las relaciones jurídicas. Se busca que las partes en constante movimiento, ¿sí? Creen negocios jurídicos. Vamos a ver después, y yo no quiero entrar en eso, pero vamos a ver qué pasa con el contrato público. ¿Será tan fácil como el contrato privado? Ahora en el próximo bloque lo vamos a ver. Y sigo yo un poquito más, ¿sí? El código me va a hablar de libertad de formas. El principio general es yo elijo la forma que yo quiero y que no va a haber problema. Me va a dar ciertos requisitos básicos. ¿Que cuál va a ser? Bueno, firma. Si es un documento, ¿sí? Privado, particular, entre las partes, ¿qué voy a necesitar yo? Firma. Fíjense que ya el código tampoco pide ni el doble ejemplar, ¿sí? Firma. Con que tengamos firma, estamos, ¿sí? Obviamente que por estilo se le da un ejemplar a cada una de las partes. Y ahora, cuando el código me dice, bueno, no permite la libertad de formas, el código es tan intuitivo, ¿sí? Y es tan guiador de los pasos del que ejerce el derecho como el que también aplica el derecho, que me dice, en estos casos voy a necesitar tales o cuales requisitos. Y ahí voy a tener lo que aparece, la idea de la formalidad. Entonces, todos los actos, todos los contratos tienen forma, ¿sí? Más no todos los contratos, ¿sí? Necesitan una formalidad determinada. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen? Y también esto en qué redunda, y por qué yo empecé a hablar con la cuestión de compararlo como con un auto moderno con un auto clásico. Porque el contrato y la libertad de formas, ¿sí? Permite a las partes muchas veces de, está mal, listo, ok, le hacemos una adenda, lo modificamos, lo arreglamos y las cosas siguen. Vamos a ver qué pasa si el contrato público nos permite, ¿no? Tener esos movimientos de cintura jurídicos y se lo puede hacer. Fíjense que la cara de Natalia cada vez va cobrando más color y está diciendo, bueno, realmente no me gustaría estar acá. Me doy cuenta que Juancito, en 16 años que no nos vimos de la facultad, tiene poderes supernaturales para lo que es la oratoria, lo cual es verdad. Entonces, siguiendo un poquito con esto, vamos a ver que en determinados casos el código me va a decir, bueno, va a haber cierto formalismo y me va a decir en qué casos y qué se requise y qué se necesita. Pero el principio general y quiero que se lleven es la libertad de forma. Lo voy a encontrar en el 284 del Código Civil y Comercial y siguientes, ¿sí? Y es una piedra angular de lo que es la libertad de contratación de las partes, que no se le impone al sujeto, ¿sí? A prima facie cómo tiene que realizar su negocio jurídico, sino que se le dice, bueno, usted opte por el medio que más les plazca, ¿sí? Así que, nada, dicho esto, sí, le doy la palabra a la doctora Tan.
Muchas gracias, muy amable. No, no me quiero ir para nada, estoy más firme que nunca, preparadísima. Bueno, yo no les vengo citando ningún artículo del código, porque cuando hablamos de derecho administrativo, en este caso estamos hablando de contratos administrativos, no tenemos ningún código administrativo al que recurrir porque no existe tal código, sino que tenemos que recurrir a las normas locales que fijan los procedimientos administrativos. Esto como una breve acotación. Ahora, en respuesta a lo que plantea mi querido colega, y no, obviamente que la respuesta es no, que esa libertad de formas que está defendiendo y planteando que existen en el derecho privado y en los contratos privados no existen en el derecho público y no existen en los contratos administrativos. ¿Y por qué? Por lo que les dije recién. Porque cuando estamos hablando de contratos públicos, de contratos administrativos, tenemos a una de las partes que es el Estado, que está celebrando esos contratos para satisfacer un determinado fin público, y que está para llegar a eso, está administrando fondos públicos, fondos de todos los ciudadanos. Entonces, no claramente que no existe esa libertad de formas para que el Estado haga lo que quiera con esos fondos y haga lo que quiera en pos de satisfacer ese bienestar general. No, hay un procedimiento establecido, previsto, y con esto ya les digo, a diferencia, y como clara diferencia con respecto a los contratos privados, los contratos administrativos son esencialmente formales. La eficacia y la validez de un contrato administrativo está supeditada al respeto y al cumplimiento de todo un procedimiento previsto para la celebración y para la celebración y para la firma y para la ejecución de esos contratos. Es decir, acá el Estado necesita comprar sillas para equipar determinado lugar, no puede decir, ay, enfrente tengo mira, mi vecino vende sillas, voy ahí, se las compro, listo, solucionado el problema. No, por lo que ya les dije recién, porque está administrando fondos públicos, porque lo que hace el Estado al celebrar cada contrato administrativo impacta en la economía general de un país. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado para satisfacer ese fin público, para celebrar ese contrato, para comprar el bien que sea, contratar el servicio que necesite, construir la obra pública que necesite, es respetar todo un procedimiento, primero de selección. No puede elegir a dedo a quién le quiere comprar o contratar algo. Tiene que respetar todo un procedimiento, sí, que es complejo, que es muy minucioso, que está determinado cada paso a paso, y esto está, como dije recién, determinado en cada norma local, cada norma de contratación local, donde se prevé este procedimiento, y en términos muy generales, y hablándoles así muy por arriba, tenemos como regla general el procedimiento de la licitación pública, que a todos les resulta, por supuesto, conocido. Licitación pública donde el Estado publica las bases de lo que quiere contratar, lo publican los famosos pliegos de condiciones, y publicadas esas bases, ahí se presentan todos los potenciales vendedores o quiénes son los proveedores, y ahí aparece la otra parte del contrato, que ahí sí es el sujeto privado, que son los proveedores que podrían vender eso que el Estado necesita, y hacen sus ofertas. Y ahí, a mayor concurrencia, a mayor cantidad de ofertas, el Estado termina seleccionando la mejor oferta y selecciona al proveedor con quien va finalmente, habiendo transcurrido todo ese procedimiento de contratación, finalmente celebra y firma ese contrato. Como les dije recién, la validez y la eficacia del contrato administrativo que termina firmando el Estado con ese proveedor que seleccionó está supeditada al respeto de todo este procedimiento, y así debe ser, por lo que les estaba diciendo recién, que es porque lo que se está poniendo en juego es la actividad estatal, que tiene que ser claramente supervisada y que tiene que ser claramente llevada a cabo y correctamente llevada a cabo, y en definitiva lo que se está haciendo acá es ejecutando políticas públicas, administrando fondos públicos, y por eso es tan importante el respeto de este procedimiento. Por supuesto que hay excepciones frente a este principio, ese procedimiento de selección que se acabo de decir, que es la licitación pública, que también les va a sonar conocido, que es esto de la contratación directa, que no necesariamente contratación directa significa elegir a dedo con quién voy a contratar. Las normas locales de contratación pública regulan supuestos especiales que están taxativamente enumerados, donde habilitan a los estados a
contratar mediante procedimientos que son llamados como de contratación directa, que en algunos casos sí significan contratar con un proveedor determinado, y en otros no, en otros casos significan contratar con un número más acotado de proveedores, que son los que se podrían presentar si uno fuera por el procedimiento general que existe de la licitación pública. Pero recordemos que cuando estamos en derecho administrativo rige el principio de la competencia, con lo cual, y esto lo vamos a ver ahora en el próximo round, y me estoy adelantando, tampoco quiero darte tanta información porque ya vas a saber cómo atacarme y cómo defenderte, pero vamos a ver esto de que las normas les están diciendo a los estados claramente qué pueden y qué no pueden hacer frente a cada situación particular. Entonces, en conclusión, en respuesta a la formalidad, no, contrataciones administrativas no rige esta libertad de formas, los contratos administrativos son esencialmente formales. Yo creo que en cualquier momento alguno de los dos va a agarrar el martillo y va a decir, he dicho, caso cerrado, ¡pum! Y listo, ya está. Claro, ¿cómo viene? Bueno, ahí Nati ya nos comentó un poquito. A ver, ya a esta altura estimo que están bancando mucho a uno de ellos dos. A ver, me gustaría saber a quién, de qué fandom son ustedes. Me intriga saber si la voluntad de su persona lo llevó para el lado del derecho privado o para el lado del derecho público. Es fundamental la voluntad. Entonces, a ver, y hablando un poco de este tema, se viene el tercer round que está relacionado con la autonomía de la voluntad y las contrataciones. ¿Les parece que arrancamos? Nati, ¿de qué va todo esto? ¿Arranco yo? Ah, bueno, está bien, listo. Dale, sí, quedé ya con mucha energía del round anterior. Y esto está absolutamente relacionado con lo que dijimos recién. Esto de la autonomía de la voluntad, que claramente mi colega civilista, yo soy administrativista, pero mi colega civilista les va a desarrollar qué es lo que se consagra esta autonomía de libertad, de la libertad de las partes en los contratos privados. No es tan así en los contratos administrativos, y por lo que les expliqué recién, ya que en el contrato administrativo rige este principio de la competencia, donde el Estado puede hacer lo que por norma le está permitido hacer, que esto es una derivación del principio de legalidad, digamos, que rige para toda la actividad estatal, que el Estado tiene que hacer lo que la ley le permite hacer, y esto también es a favor y en protección para las garantías individuales. En virtud de la aplicación, digamos, de estos principios generales del derecho público, acá las partes no es que libremente, como les dije recién, se sientan y negocian, bueno, a ver cómo podemos hacer para comprar esto. No, acá tenemos la autonomía, la libertad desplazada por este principio que les dije recién, este principio de legalidad y esta formalidad que rige para la celebración de los contratos administrativos, donde tanto el Estado como los particulares están limitados. El Estado, por lo que les dije recién, por este principio de competencia que rige para la actividad estatal, donde va a poder celebrar un contrato, pero lo tienen que hacer respetando los procedimientos y el procedimiento que está previsto en las normas locales de contratación pública, y en el caso de los particulares, porque los particulares lo que van a hacer es ofertar y realizar sus ofertas sobre las bases de la contratación que esté prevista en estos pliegos generales que les mencioné, que son los textos o los documentos donde la administración o el Estado vuelca la necesidad concreta que quiere satisfacer y de qué modo la pretende satisfacer, y por supuesto que también el privado, el proveedor que se presente como la otra parte en esta contratación, también tiene que estar sujeto y tiene que respetar estas normas locales que rigen para todo el procedimiento de contratación. Entonces, esta autonomía de la voluntad de las partes, de las que les va a hablar mi colega en el derecho privado, no existe, o queda desplazada en el derecho público, en el caso de los contratos administrativos, por todo esto que les dije recién, y como me parece que fui tan contundente y tan clara, con esto ya estamos. Bueno, fíjense, ¿no? Avanza la tarde, cae el sol y nos damos cuenta que el contrato público no nos deja elegir la forma, no nos da autonomía. Yo no sé, si a ustedes les gusta ser masoquistas, vayan por el contrato público, pero a mí la verdad verdadera, y a mí me gusta más, ¿no? El poder customizar las elecciones en mi vida. Pero bueno, después, al final, cuando terminemos,
Seguramente acá en la facultad van a habilitar los micrófonos y ustedes van a poder opinar o no, y también obviamente pueden opinar totalmente por acá por el chat, pueden escribir, poner sus pensamientos y decir qué les parece, si les gusta o no les gusta, cómo van sintiendo la charla y cómo me queda el sol en la cara también. Así que no hay ningún tipo de problema, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero bueno, volviendo a esto, autonomía de la voluntad. Fíjense, Natalia fue muy tajante, ¿no? Que la verdad que en el contrato público mucha autonomía no hay. Y acá, en el contrato privado, si algo que nos sobra es autonomía. ¿Sí? Tenemos la autonomía en el contrato privado, primero se va a traducir en una cuestión, ¿sí? Si quiero o no quiero contratar, fundamental, ¿sí? Si quiero o no quiero contratar, quiero tomar, ¿sí?, ese servicio, quiero tomar ese bien, ¿acepto o no acepto? ¿Sí? Veámonos y repreguntémonos si a veces con el Estado tenemos esa autonomía para realmente para contratar, ¿sí? Y segundo, esta autonomía para contratar o la autonomía de las partes les permite, ¿sí? Y utilizo el término en inglés porque quizás es algo que ustedes quizás manejen o desde ya en cualquier tipo de compra. ¿Vieron cuando ustedes le dicen customizar algo? ¿Han escuchado la palabra customizar? ¿Qué significa customizar? Customizar es cuando yo hago algo a, a mi deseo, a mi placer. Y esto es lo que podemos hacer en el contrato privado. ¿Qué podemos hacer? Podemos decir qué derecho queremos que se aplique, qué norma sí, qué norma no, ¿sí? Podemos charlar, ¿sí?, lo que son las cláusulas del contrato, es decir, quiero que vaya esto, quiero que no vaya esto, el plazo de la norma dice 1 año, pero a mí me queda más cómodo que sean 2, listo, no hay problema, ¿sí? Me permite ese juego de cuestiones. Vamos a tener límites, obviamente que vamos a tener límites, pero son los límites lógicos de que cualquier ser humano se puede esperar. ¿Y que cuál va a ser? Los límites a la autonomía de la voluntad me los va a dar el código, que me va a decir, bueno, está todo bien, vos podés hablar y negociar y contratar sobre un montón de tipos de cuestiones, pero me va a tocar en algún momento lo que era el antiguo 953 del código, que era el objeto prohibido. Sobre estas cuestiones no se pueden contratar, ¿sí? Y ahí vemos un tope a la autonomía de la voluntad. Y ustedes me dirán, sí, Juan, pero hay algunos contratos donde la verdad que yo no puedo hacer todo esto, de negociar las cláusulas y ver qué derechos se aplican. Y sí, es verdad, tenemos los famosos contratos de adhesión, ¿no? O los contratos de consumo. Pero no hay mal que por bien no venga. En esos tipos de contratos, sí es verdad, nosotros no, la autonomía de nuestra voluntad se ve reducida a lo mínimo, porque en esos contratos ustedes ¿qué hacen? Van, firman y no sé, y ponen la ciudad y la fecha, ¿vieron? No sé, en contrato con cualquier tipo de banco o cualquier tipo de prestador de servicios. Pero nosotros tenemos un as en la manga. ¿Cuál va a ser? Que las cláusulas que tenemos en ese contrato, una gran mayoría seguramente, o grandes de ellas, sean nulas porque cercenan los derechos, ¿sí?, de las partes, o son cláusulas leoninas. ¿Por qué? Porque ya fueron redactadas de forma predispuesta por una de las partes, ¿sí?, y les crea un desequilibrio contractual. ¿Y cuál es la solución? La nulidad de esas cláusulas. Voy, lo peticiono, ¿sí?, judicialmente o en una mediación porque no las partes se pueden poner ya de acuerdo y reconfiguro ese contrato, ¿sí? Entonces fíjense que a pesar de todo, siempre la autonomía de la voluntad, ¿sí?, va a terminar prevaleciendo. En los contratos donde hay mayor autonomía, donde hay menor autonomía. Y de nuevo, y la ventaja que tenemos nosotros civilistas es que no tenemos que ir a buscar en lugares extraños, ¿sí?, cómo se hace el contrato, como decía Natalia, porque vieron que los administratistas no tienen código, ¿no? Nosotros sí tenemos código. Y el código es un gran maestro. Vamos al código y seguimos. Es como una receta. ¿Vieron cuando ustedes cocinan y no saben muy bien por ahí cómo hacerlo para no meter la pata? ¿Qué hacen? Bueno, siguen la receta, ¿sí? Y acá es lo mismo. Voy al código, ¿sí? ¿Y qué hago? Sigo los pasos que tengo en el código. Y es imposible errarles, como apuntar al piso, ¿no? No le van a errar con esto. Así que bueno, otra gran desventaja que tenemos del derecho privado, y nada, no sigo hablando porque bueno, me da pena ya Natalia, es así. Pero bueno, pasemos al próximo punto de nuestra reunión. Y Gastón, es todo tuyo. Ay, ay, ay. Bueno, la verdad es que yo particularmente, Gastón Urrejola, no les puedo contar de qué lado estoy, pero ustedes sí, así que ya nos empieza a interesar. Ya saben de qué lado Yo les puedo están. contar de qué lado está en el igual. Claro, yo no lo puedo decir, pero Bueno, yo lo voy a contar, yo le voy a contar. Gastón, yo les tengo que contar, ¿no? Porque para que vean que soy
casi como un paladín, ¿no? Porque Gastón es administrativista y es amigo de Natalia. O sea, vamos a blanquear las cosas. O sea, la figura del referí es bastante relativa, porque el referí es amigo y administrativista de Natalia. Y pese así, y pese a ustedes no conocerlos y tener casi 120 inscriptos, que pueden ser totalmente todos administrativistas, yo estoy solo acá. Estoy solo y realmente el que está peleando a capa y espada solo soy yo, ¿no? Así que nada, es eso, ¿no? Cualquier comentario, Gastón, que ustedes vean que se orienta al contrato público es porque es realidad, se orienta al contrato público. Había que decirlo y Bueno, Juani, pero ojo, porque tal vez alguien que empezó en el ring del derecho público, tal vez lo convenciste, la convenciste, y ahora cambió de parecer y está perfecto, porque las cosas, en la vida hay muchas cosas que se modifican, y en el derecho también. Y tan es así que en este cuarto round, los chicos nos van a contar si se pueden alterar los contratos. Apa, esto es lo que quiero ver. ¿Estamos listos? En 3, en 2, en 1. ¡Dale! bueno, arranco yo, ¿no? Porque no, o ¿qué arrancamos, Natalia? No, arrancamos. Igual ya el referí, no sé si está muy de mi lado, porque yo uso la palabra alterar, que ya no me gusta. Ya, vieron, Pero bueno, pero. Arranca, No, pero ya no. Arranca, que yo bueno, listo, voy perfecto. juntando energía. Fíjense, creo que el punto puntual, o sea, el punto del panel de ahora es, y lo quiero leer así no digo nada que no corresponda, es, sí, la modificación de los contratos, exacto. En el contrato privado, las partes, ¿sí? Y en ese uso de la autonomía de la voluntad, las partes pueden modificar el contrato. Primero, porque el contrato para las partes es ley, ¿sí? Es la norma que va a regir ese negocio jurídico. Y las partes se pueden convocar y modificar el contrato, en tanto en cuanto, ¿sí?, haya consentimiento entre ambas, ¿sí? No se puede haber una modificación de tipo intempestiva. Yo lo modifico porque yo quiero. No, se necesita el acuerdo de las voluntades, pero abierta en una negociación, las partes hacen las famosas llamadas adendas. ¿Han escuchado alguna vez adenda o la palabra anexo? ¿Sí? Adenda, anexo, se modifica el contrato y la vida del contrato continúa. Y así se puede modificar o extender por los tiempos de los tiempos y no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene el contrato privado, que le permite a las partes, ¿sí?, si no hay ninguna limitación por parte de la norma, realizar este tipo de modificaciones. Y muchas veces no es necesario una reunión, quizás ustedes están imaginando una reunión formal entre las dos partes, se juntan, hay una mesa de roble entre nosotros, una escribanía, un tintero, donde ambos van modificando el contrato. No es necesario. Yo le mando, no sé, un correo acá a Luciana Camila, le digo, che, Luciana, me gustaría modificar tal y cual parte del contrato. Luciana agarra, me responde, sí, Juan, buenísimo, ¿qué te parece? La redacción es así, asá, correo va, correo viene, y tenemos la modificación del contrato. Lo podemos plasmar después en un anexo, lo agarramos, lo firmamos y ya está. Y nuestra vida continúa. ¿Por qué? Porque nos permite este tipo de modificación, ¿sí? Supongamos en el caso de que las partes no se ponen de acuerdo, ¿sí? El que me va a terminar modificando el contrato, si así fuese necesario, ¿quién va a ser? Un tercero imparcial, que va a ser el juez. El juez tiene la facultad para entrar en el contrato, obviamente si se judicializa la cuestión, ¿no? Y decir, bueno, ok, esta cláusula es un poco desequilibrante, esta cláusula no está tan bien, se agarra, se modifica y la vida contractual continúa, ¿sí? Y no hay ningún tipo de cuestión. Esto es lo que yo les vengo hablando, de que el derecho privado me permite, ¿sí?, obviamente siempre siguiendo una línea rectora que va a ser la buena fe, ¿sí? Siempre claro que para negociar tenemos que tener buena fe. Teniendo eso, es más que amigable. Y vamos a ver ahora, y si el derecho público a mí me permite la modificación del contrato, esta cosa tan suelta, tan que nos permite ganar tiempo y continuar con nuestras vidas, ¿sí?, y con nuestras relaciones jurídicas, si es así. ¿El derecho público permite la modificación del contrato? Y te doy la palabra, Natalia. Me quedé con lo de los civilistas tenemos códigos, me quedé con eso. Los administrativistas tenemos códigos. No tenemos código, pero tenemos códigos. A ver, primero,
vuelvo a reiterar, y lo voy a reiterar hasta el final lo que dije. Estamos en los contratos administrativos, estamos hablando del accionar estatal, estamos hablando de que de función administrativa, estamos hablando de que aparece el Estado celebrando un contrato que tiene como objeto satisfacer un fin público, y que para eso celebra un acuerdo con un privado donde afecta fondos públicos, fondos que provienen de los ciudadanos. Entonces, por eso estos contratos son tan exigentes y no tienen esta libertad que estás defendiendo, que está perfecto que esté en el derecho privado, pero que está perfecto también que en el derecho público esté así de regulado y de organizado y de ordenado para que no ocurran desvíos en el camino. Pero así como digo una cosa, digo la otra, y digo que como justamente está en juego y ya me empiezo a acomodar así como que me quiero, porque la próxima la vamos a hacer presencial, ¿no? A esta charla. Digo, como está en juego la satisfacción de un bienestar general, está en juego un fin público, el bien público, aparecen lo que les mencioné al principio, que son estas cláusulas exorbitantes del derecho privado. Yo les conté recién que el Estado tiene que seguir todo un cauce formal, un procedimiento que tiene que respetar para lograr celebrar un contrato. Ahora, cuando logra celebrar el contrato y arranca la instancia de ejecución contractual, donde ya aparecen las obligaciones de ambas partes, la del contratista privado, que es de cumplir con la entrega del bien o la prestación del servicio, y la del Estado de pagarle por ese cumplimiento, aparecen estas cláusulas exorbitantes del derecho privado que les mencioné al principio, que son cláusulas que serían inusuales o inválidas en un contrato privado. ¿Y por qué aparecen estas cláusulas? Y porque en estos contratos públicos hay una situación desigual, aunque no nos suene linda la palabra desigual, entre las partes. ¿Por qué? Porque una de las partes es el Estado defendiendo el bienestar general, y porque la otra parte es un privado defendiendo un interés privado, que es buscar cobrar por el bien que está entregando o el servicio que está prestando. Obviamente que de manera inmediata hay una finalidad pública, porque lo que ese privado vaya a entregar, está pegando mal el son, ¿no? Lo que ese privado vaya a entregar o el servicio que vaya a prestar va a impactar en el bienestar general. Pero tenemos un Estado persiguiendo un fin público y un privado persiguiendo un fin privado. Entonces, por esa razón aparecen a favor del Estado estas prerrogativas o estas cláusulas exorbitantes reguladas en los contratos públicos, que les dan prerrogativas al Estado por encima o a diferencia del privado. Esto no significa que haya una relación de subordinación entre uno y otro, que el privado esté subordinado al Estado. Es una relación de coordinación, de colaboración, donde el privado colabora para que al entregarle ese bien, al prestarle ese servicio, el Estado pueda alcanzar esa finalidad pública que está buscando. En esa relación de colaboración, repito, el Estado tiene estas prerrogativas que no las tiene el privado, pero que tampoco es que las puede ejercer así arbitrariamente y cuando quiere, tiene que estar justificado por qué la ejerce, y siempre, y esto lo defiende mucho el doctor Casagne, que después, bueno, ya que estamos, sabemos que al final de la charla vamos a poder donar un libro que generosamente nos ha donado. Lo que dice es, bueno, el Estado puede ejercer estas prerrogativas, no lo puede hacer arbitrariamente, tiene que justificar por qué las está usando, pero siempre tiene que buscar no alterar la ecuación económica financiera del contrato. Es decir, no tienen que ser usadas de una manera abusiva que hagan que el contratista privado le resulte de difícil o de imposible cumplimiento. Y si sucede algo así, tiene que buscar la manera de restablecer esa ecuación, compensando al privado o indemnizándolo si fuera necesario. Dentro de estas cláusulas, de estas prerrogativas que tiene el Estado en los contratos administrativos, aparece el ius variandi contractual. El contrato administrativo es esencialmente modificable. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es este ius variandi contractual? Esta posibilidad de modificación de los contratos, posibilidad de modificación unilateral, porque repito, es una prerrogativa que tiene el Estado porque es la parte del contrato que está defendiendo un fin público. ¿Esto qué significa? Que en la instancia de ejecución contractual el Estado puede ampliar el contrato en cantidad, o sea, cuantitativamente. Si te compré determinada cantidad de cosas, puedo ampliar en cantidad
y que me entregues y comprarte más cantidades de las que originariamente te había comprado, o puedo prorrogarlo, es decir, extenderlo en el tiempo. Si celebré con vos un contrato de tracto sucesivo por prestación de un servicio que, por ejemplo, dura un año, puedo después extenderlo por un tiempo más. El ejercicio de estas prerrogativas están, por supuesto, reguladas en las normas de contratación y donde se fijan los límites, siempre de fondo, como ya dije, existe este principio de legalidad donde la administración va a poder hacer lo que la ley determina que pueda hacer, con lo cual el ejercicio de estas prerrogativas van a estar reguladas y en esas normas va a estar fijado hasta cuándo y cuánto puede el Estado modificar unilateralmente esos contratos. Ay, 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 qué picante, ¿eh? Yo no sé por qué me parece que Juan y te dejaron sin palabras. No, me da la sensación, te quedaste mudo. No es que estoy defendiendo el derecho administrativo, ¿eh? No, y no es que esté muteado, está mudo. Ahora ya ustedes ya me revelaron, así que ahora ya No, estaba realmente pensando, no, la verdad que Estaba fíjense que estaba viendo cómo le pega el sol. y fíjense, yo gozo de Estás en sol, eso. la administrativista no, tiene luz artificial. Yo estoy pensando lo que voy a hacer más tarde, pues estoy tan relajado, la verdad. Esto es como un picnic en el campo. Mi idea avanza firme como un T-34 sobre la estepa rusa, así que no va a haber ningún tipo de problema. Y en este quinto punto que nosotros tenemos ahora, creo que es extinción, ¿no? Me parece, si no me corrigen. No, mira, ya estás tomando la función de nuestro referee que tiene Y que hacer la introducción al quinto punto. cuando uno es así tan completo, puede hacer todos los roles. Como es, Gastón, ¿qué punto tenemos ahora? ¿Eh? Ahora, ese, justamente. Porque, a ver, ya después de todo esto, a mí ya me empezaron a dar ganas de estudiar cada vez más a fondo las contrataciones. No me van a negar que lo que vimos hoy, por lo menos en estos rounds, fue un tipo Boca River, o en la secundaria cuando es quinto A de economía contra quinto B de sociales, o tipo un minuto a minuto de los noticieros, vieron, de la medianoche, a ver quién tiene un punto más de rating. Bueno, una cosa así, una pelea de esa. Y si nos ponemos a pensar, resulta medio loco que las cosas se terminen, como las vacaciones se terminan, la serie de Netflix se termina, las novelas de Thalía se terminaron, y este ring de contrataciones públicas versus contrataciones privadas también. Pero antes de finalizar con el ring, ¿qué pasa con los contratos? ¿Son eternos o se extinguen? No sé, chicos, esto nos dirán ustedes. Bueno, arranco, ¿sí? Nosotros tenemos la extinción de los contratos. Fíjense que es tan completo el contrato privado y es tan sabio, ¿sí? El legislador, la doctrina, ¿sí? Y todo el conjunto de pensadores de los contratos privados, que el contrato privado, de nuevo, el mismo contrato me va a decir sobre cuáles causales me va a permitir extinguir el contrato. Es que alguna de las partes utilice, ¿sí? El derecho para decir, bueno, hasta acá llegó nuestra relación contractual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contrato me puede estipular una casuística de que si pasa tal, cual o determinada cuestión, el contrato se extingue. Después voy a tener que el mismo derecho me va a decir que en determinados tipos de situaciones, esto habilita que las partes, ¿sí?, procedan a la extinción del contrato. Y después también el derecho me va a hablar de que, sin perjuicio de que el contrato esté celebrado como tal, ¿sí?, y de que se pueda cumplir, si no se cumple lo que las partes desean, también vamos a llegar a una extinción del contrato. Y fíjese que lo que dije recién, no dije nada más ni nada menos que la rescisión, la resolución, ¿sí? También obviamente la revocación, cuando alguien revoca, ¿sí?, un contrato, y también la frustración. Y es muy importante porque fíjense que hasta la frustración del fin del contrato nos permite a nosotros, ¿sí?, salir de nuestra realidad contractual. Y veamos, por ejemplo, un ejemplo de frustración y para que vean qué completo que es el derecho privado, ¿sí? ¿Se acuerdan la cuarentena? La cuarentena cuando arrancó súper estricta, que no se podía hacer nada. De todos los rubros afectados, el más afectado, ¿cuál fue? Los gimnasios. ¿Se acuerdan? Los gimnasios estuvieron cerrados un año, ¿sí? Y bastante tiempo, ¿sí? No, hagan un poquito de memoria, ayúdenme.
si alguna de las partes, ¿sí? Si, no sé, si Florencia, que acá la veo, con Gabriela, firmaban un contrato de un alquiler comercial para poner un gimnasio, siendo Florencia la dueña del lugar y siendo Gabriela la que alquila, se firma, imagínense, se firma antes de la cuarentena, viene la cuarentena y Gabriela realmente puede hacer uso comercial de este gimnasio. O sea, puede agarrar, puede ingresar, pero que estaba prohibido, ¿qué cosa? La apertura de los gimnasios. Entonces, esa finalidad que tenían las partes se ve frustrada. Se puede llevar a cabo, Gabriela puede seguir usando el local, pero no puede comercializar. ¿Por qué? Porque hay una prohibición total de que decía, cierran los gimnasios y no se sabe cuándo abre. ¿Qué tenemos acá? Una frustración del fin. El derecho privado me permite a las partes decir, bueno, sí, en realidad se puede cumplir el contrato, sí, pero no se llega a generar el deseo que vos estás buscando, se frustra la finalidad y lo damos por tierra. Y vamos a ver que el contrato privado también me va a permitir a mí, si las partes así lo estipulan, tener supuestos de extinción del contrato. ¿Y por qué es todo esto? Porque el contrato privado, y volvemos un poco, y para que vean la idea circular del círculo perfecto que tiene todo esto, el contrato privado, ¿qué dijimos cuando arrancamos? ¿Qué dije yo, no? Que el contrato me permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Entonces, el mismo contrato que crea, que modifica, también es el mismo contrato que me permite extinguir la relación jurídica, que es el famoso acto jurídico extintivo. Entonces vean cómo el círculo se cierra de una manera perfecta, ¿sí? Y vean qué completo que es este contrato privado, ¿sí? Crea los derechos, le permite a las partes modificarlo a su gusto y antojo con los límites de la norma, le permite a ustedes elegir la forma que ustedes quieran y les permite a ustedes también decir, bueno, si pasa esto, esto o el otro, ¿sí? Extinguimos el contrato, listo, no hay ningún tipo de problema. Así que con esto, yo, ¿qué más decirlo, no? No tengo nada más para decir, porque ya me parece que el resultado es obvio, pero bueno, le voy a dar la palabra a Natalia para que nos cuente qué pasa en el contrato público. ¿Será tan así como es lo que yo digo? Te escuchamos. Yo estaba respondiendo mensajes porque yo me debo a mi público, porque acá está ocurriendo, están pasando muchas cosas. Que vos estás concentrado con el sol, pero están sucediendo muchas cosas y creo que ya para vos es evidente una cosa y te cuento que no es tan así. Y que la que va a terminar ganando esta batalla soy yo, obviamente. Ahora, extinción de los contratos. Por supuesto que están previstas las mismas situaciones que planteaba, porque lo que dije al principio, esto, al igual que un contrato privado, es un contrato, es un acuerdo de voluntades, entonces también están previstas normativamente estas situaciones de qué pasa cuando cambia el fin, qué pasa cuando hay una situación que no fue prevista, pero lo que yo quiero contar, que sucede como particularidad del contrato público, y siempre, como vos dijiste, lo del círculo perfecto, yo también acá veo un círculo perfecto y por eso vuelvo a lo que ya dije al principio. Hay como objeto una finalidad pública. Entonces tenemos que dar herramientas para que el Estado pueda transitar este camino que dije que era muy complejo, que era muy extenso, pero que al final busca satisfacer esa necesidad pública. Entonces tenemos que darle esas herramientas, pero también tenemos que regular bien el respeto de todo el cauce para que esas herramientas sean correctamente usadas. En cuanto a la parte de extinción de los contratos naturalmente se extinguen porque o porque se cumplen, o porque finalmente se entregó el bien o se prestó el servicio que se había contratado, o porque se agotó el plazo, porque se extinguió el plazo, porque se celebró un contrato por un tiempo determinado y se terminó el plazo. No quiero entrar en el universo pandemia, porque ahí aparecen supuestos de emergencia, en este caso emergencia sanitaria, que por las emergencias sanitarias también están reguladas dentro del universo de las normas locales de contratación, y también cuando yo les mencioné como procedimientos de selección especiales, les mencioné la contratación directa. Uno de los incisos regulados en las contrataciones directas son los supuestos de emergencias, como la emergencia sanitaria que tuvimos que atravesar, entonces también está regulado el procedimiento que tienen que seguir los estados para hacer frente a las contrataciones en situaciones de emergencia. Pero lo que les quería destacar es que la particularidad que tienen los contratos administrativos, a diferencia de los contratos privados, es que el Estado puede rescindir unilateralmente el contrato
si la otra parte no cumple. Como lo que está en juego acá es la satisfacción de una finalidad pública, hay un principio que atraviesa a los contratos administrativos, que es el principio de continuidad. Es decir, el particular que está involucrado, que es la otra parte de la contratación junto con el Estado, tiene que buscar a todas luces continuar con el contrato, porque lo que tenemos que lograr es que ese particular pueda entregar el bien o pueda prestar el servicio de que se trate, repito, porque lo que está en juego atrás es la satisfacción de una necesidad pública. Obviamente, y como ya lo dije, todo esto tiene que ser respetando que no haya una alteración en la ecuación económica financiera del particular, es decir, que no se le vuelva algo de imposible o de difícil cumplimiento. Y si es así, el Estado tiene la obligación de indemnizarlo o de compensarlo. Pero si el particular no cumple con su parte del contrato, el Estado tiene regulada la posibilidad de rescindir el contrato unilateralmente. Y también lo que puede hacer el Estado es rescindir el contrato por esta combinación de palabras, a los que ya cursaron Elementos les va a sonar muy familiar, que es que lo puede rescindir por oportunidad, mérito, conveniencia. Es decir, que por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, el Estado puede rescindir una contratación por una decisión unilateral del Estado, pero en esos casos va a tener que indemnizar al particular. Y acá vuelvo a lo que dije, si estos contratos tienen reguladas previsiones o prerrogativas a favor del Estado, dándole herramientas que le permitan cumplir con esta finalidad pública, pero por otro lado, y como contrapartida, buscando este equilibrio entre ambas partes, estas prerrogativas pueden ser usadas, pero siempre buscando que no se altere la ecuación económica financiera de el particular. Entonces, con respecto a esta diferencia notable y característica respecto de los contratos privados, esta posibilidad de la administración de rescindir unilateralmente los contratos por un incumplimiento de la otra parte o por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, dentro de las causales anormales de extinción de un contrato. Pero, y con esto ya termino mi parte, y yo ya me doy por triunfadora, yo dije al principio, les voy a demostrar que los contratos administrativos tienen una categoría autónoma, o que está justificada esta categoría autónoma de contrato administrativo con un régimen jurídico propio, diferente del contrato privado, que claramente son contratos diferentes, y creo que eso ha quedado claramente demostrado. Lo que les digo para terminar esta parte es, ¿qué pasa si el Estado no cumple? La parte que le tocaba cumplir al Estado, que les dije, es pagarle al privado que prestó su servicio o que entregó el bien que se le está comprando, que persigue, como ya les dije, una finalidad particular, que es cobrar por eso que entregó, eso que prestó. Bueno, si hay un incumplimiento que tiene tal magnitud que hace que razonablemente el particular no pueda cumplir, o sea, le resulte de imposible cumplimiento la contratación porque se altera esta ecuación económica financiera que les mencioné, bueno, ahí sí aparece la obligación del Estado de compensar o de recomponer esa ecuación. Por lo tanto, y con esto concluyo, digo, si bien existen diferencias, existen privilegios en pos de garantizar el bienestar general, también hay herramientas que buscan que este equilibrio entre las partes sea tal y que finalmente se pueda llegar a la finalidad, que es que el contrato se cumpla y que se pueda satisfacer el bienestar general. Bueno. La verdad que los cachetazos que se dieron estuvo repartido, no sé, como que al principio le iba contando uno y uno, pero después ya fueron de todo. No sé si hubo knockout, después hubo knockout, uno u otra se levantó, no sé, estuvo peleado el ring, literalmente. Bueno, chicos, chicas, Luciano, ya hemos finalizado con los 5 ejes, los 5 temas, las 5 mini peleas de contratación pública versus contratación privada. Si te parece, abrimos el espacio para si alguno o alguna asistente quiere consultar. Perfecto, Gastón. Todo aquel que quiera participar, hacer alguna consulta o tenga alguna inquietud, me puede escribir al chat nombre y apellido y yo los habilito, ¿sí? Los desmuteo, así podemos empezar con esta ronda final de preguntas y respuestas, aprovechando
la amabilidad de los doctores. Y si se anima, si les parece, que nos digan. A ver, ¿a qué ring se suman? ¿Ring del derecho público administrativo o ring del derecho privado? Sería bueno que nos vayan adelantando un Esto resultado, sí. aunque, va a aunque estar los, bueno. aunque los dos Esto nos va a damos estar por ganadores, bueno. estaría bueno que nos... No, algo, si bien ahora como está abierto el espacio como para que puedan hacer preguntas, y también estamos a disposición por si después nos quieren escribir y hacernos llegar sus consultas de lo que sea, o quieren que les pasemos la información, todo lo que estuvimos desarrollando, los fallos, la doctrina que estuvimos mencionando, digo, como un comentario final. Esto claramente lo fue, pero digo, esto fue un juego, digamos, intentamos desarrollar las teorías del contrato privado, del contrato público desde el lado del juego, planteándolo como con este debate, como esta batalla, buscando que el desarrollo de estas teorías sea de una forma distinta, de una forma divertida. Esperemos que así ya se ha interpretado, que así que haya servido, que les haya gustado. Buscamos que sea una propuesta diferente y hacerlo de manera divertida, pero claramente son dos temas serios, dos temas importantes, y también lo que dije al principio, nos gustaría recibir el feedback y que nos cuenten si esta idea de propuesta les sirvió, les gustó, como para que nosotros sobre la base de eso también podamos seguir pensando en propuestas futuras. Sí, fíjense, igualmente ahora, antes que le demos la palabra, ahí tenemos un comentario, creo que de Florencia, que quiere tomar la palabra. Sí, no hay ni ganadores ni perdedores. Bueno, obviamente yo soy el ganador. Pero la idea es que esto, que ustedes participen y cuenten, no, porque yo a Natalia ya la conozco hace 15, 16, 17, 18 años, ya no recuerdo tanto, y prefiero escucharlo a ustedes, a ver qué les pareció, les gustó la idea, no les gustó la idea, fue un embole, no fue un embole, sirvió, no sirvió, qué modificaciones le harían, los quiero escuchar un poquito a ustedes, a ver qué les pareció, ¿sí? Y también por ahí que digan, bueno, la verdad que me cierra más un contrato privado, uno público. Ahí Lorena dice que fue excelente, gracias Lorena, ¿sí? ¿Qué más? Pero bueno, acá tenemos a alguien que quiere hablar. Con Juan Ignacio éramos compañeros en los primeros años de la carrera, por eso hace tantos años que nos conocemos, por eso somos amigos, y después la vida nos fue llevando para diferentes orientaciones, de derecho público, derecho privado, y quisimos como unir esas experiencias y traerles esta propuesta, pero por supuesto, repito, esto es un juego, no hay ni ganadores ni perdedores, aunque la ganadora soy yo, Bueno, repito, tomo tus palabras, pero nada, esperemos que lo hayan disfrutado. bueno, vamos a la palabra a Florencia, ¿te parece, Lucho? Ya desactivé, mejor dicho, desmuteé a Rocío. ¿Dónde está Florencia? Ah, no, acá veo que una dice, Florencia dice, Luciano quisiera un pequeño comentario. Ah, pero me escribió un directo, sí, no, creo que se ve, ¿no? ¿Se ve? A ver. No, están en privados. Escríbanle, por favor, a Pagano directamente un mensaje privado que quieren hablar y él les habilita el micrófono. Sí. Hoy desmuteé a Rocío Arrúa. ¿Nos escuchás, Y acá Rocío? estoy. Ahí Sí. está, bueno, arranquemos con Rocío. Rocío, te escuchamos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, yo por empezar arranco diciendo que soy team connotación pública. Me pareció impecable la intervención de ambos, pero mi corazón está con el derecho administrativo, y a medida que iban hablando fui anotando un par de consideraciones. Por un lado, cuando Juan hacía hincapié en el hecho de la autonomía de la voluntad, no pude evitar pensar en la poca autonomía de voluntad que hay en los contratos de adhesión, que son algo muy común en el ámbito de aquellos servicios que resultan esenciales. Yo no me puedo imaginar a un particular negociando un contrato con Cablevisión o con Fibertel. Me parece que no existe, como así tampoco si uno va a sacar un plan de ahorro, por ejemplo, un auto, que fue un tema tan controvertido durante la pandemia también, me parece que no debe existir al día de hoy un antecedente, cuando sí puedo decir en primera persona que han habido muchos contratos con adecuación de la ecuación económico-financiera en el ámbito público, y ligado a eso, en los casos en que la ecuación económico-financiera se adecua en el ámbito privado, digo, en estos contratos entre quizás un holding empresario y un particular, en esos casos siempre se termina alterando indubio pro empresas. Digo, los precios siempre terminan subiendo, la baja de precios es la excepción, y me parece que en esos casos la autonomía de la voluntad
es algo que está muy limitado. Y después, por otro lado, cuando se hablaba respecto a las normas locales y decías que los administrativistas no tenían un código, que era algo que también destacaba Natalia, creo que también el beneficio de las normas locales es el hecho de que regulan para supuestos concretos reales y que entonces muchas veces se adecuan más a la realidad de cada uno de los lugares donde estén celebrando esos contratos. Así que bueno, esas eran mis consideraciones. Bueno, gracias, Rocío. Sí, para responderte, yo igualmente lo nombré y seguramente vos has tomado nota, pero en los casos de los contratos que son los famosos contratos de a cláusulas predispuestas, ¿sí? O famosos contratos de adhesión, como ustedes los conocen, ¿sí? La adecuación del contrato, en caso de haya un desequilibrio contractual, que en la mayoría de las veces lo hay, lo realiza el tercero imparcial, que termina siendo el juez. Entonces, creo que en algún punto decir que no se puede modificar me parece que técnicamente es incorrecto. Las partes per se no lo pueden modificar, claro que sí, pero un tercero imparcial sí lo puede realizar. Y hay habido muchos, hay un derroteo gigante de fallos, ¿sí? En lo que es reajuste de la cuota, en lo que es planes de ahorro, por ejemplo, o en diferentes tipos de contratos, ¿sí? Son contratos de adhesión y como bien decía los Rocíos, porque en realidad mi capacidad negocial se reduce a lo mínima, a la mínima expresión con la otra parte. ¿Por qué? Porque ya está redactado de forma predispuesta. Pero sí voy a tener que el tercero imparcial, que va a ser el juez, y la capacidad de yo peticionar ante las autoridades públicas, que me va a permitir la adecuación de ese contrato, la modificación, o en el supuesto caso, la nulidad total, si así fuese necesario del mismo, ¿sí? Sí, entiendo eso, pero también en cuanto a los tiempos de la justicia en este país, una readecuación de la ecuación económico-financiera en el ámbito público es una cuestión mucho más expeditiva del tiempo que puede llegar a llevar la celebración de ese tipo de acto por parte de la justicia en cuanto al ámbito privado. Sí, sí, la verdad que desconozco los tiempos de la justicia que vos considerás que sean pertinentes o no, pero la adecuación se puede realizar. Así que ya el juicio de valor de cuánto tarda o no tarda la justicia, em, creo que a mí me exceden en el campo, ¿no? Si yo No, hablo no, obvio. solamente de lo que es la teoría del contrato. Es administrativista, ha quedado claro, lo dijo. Lo No, dijo, no, no, fue no, su no, carta de lógico, presentación. lógico. Pero está bien, pero ante la pregunta, yo no hago consideraciones de hecho y me baso en lo que es la norma. Ya después hacer el juego, ¿sí? Mental de cuánto puede llegar a tardar un juez, y no lo sé. Tampoco yo me quiero meter en el terreno, es decir, cuánto tarda el Estado en realizar determinada tipo de modificación en contrato. No, cuánto tarda el Estado, y no me quiero meter, ¿no? Pero ¿cuánto tarda a veces el Estado en cumplir un contrato? ¿Cuánto tarda el Estado en pagar un contrato? Que tampoco me quiero meter en eso. Por eso, esas consideraciones de valor me parece que exceden y a lo sumo, me parece que por ahí embarran un poquito la cancha, Rocío. Gracias. Bueno, gracias, igual por la respuesta. No, por favor. Nah, cuando hay que ponerse serio me pongo serio, no, no es todo joda, chicos, esto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Sí? A ver, Tenemos Analía, 4 yo tengo acá. Florencias. Ah, bueno, ¿Cuál dale, era la vamos con Florencia. Florencia que estaba interesada en tomar la palabra? Ahí está, Florencia, que levanta la mano. Florencia Paviotti. Payotti, perfecto. Florencia, te escuchamos. ¿Ahí ¿Se está? puede desmutear, Florencia? Perfecto. Ahí está, ahí Sí, está. ahí está. Bueno, gracias a los expositores y una pequeña aporte de mi parte de lo que me parece que más se destaca de cada uno de los contratos, como para unir un poco. Primero quedarme con lo que, bueno, que yo considero que se destaca, que aprecio de cada contrato. Por un lado, en los contratos públicos, esto de las prerrogativas a favor de la administración, equilibrado con las garantías a favor de los administrados, eso como valorable, digamos, en los contratos públicos. Y por otro lado, en los contratos administrativos, esto que hablabas, Juan, de la celeridad que nos permiten ciertas cuestiones en los contratos privados.
que por ahí, bueno, es un punto débil que nos falta todavía avanzar en contrataciones públicas. Y bueno, que estaría bueno porque no hay una imposibilidad legal ni una imposibilidad para que sea así. Entonces, bueno, por ahí también de lo bueno de los privados también tomarlo en lo público. Nada, así que nada, eso. Gracias, Florencia. ¿Qué más? A ver, yo veo acá un mensaje de Analía. No se nos vayan que hacemos que ya Ahora, terminemos y hacemos el Perdón, sorteo la del libro, ¿eh? desmuteé a Luciana Marchioni. a ver, bueno, Luciana, vamos con Luciana. ¿Qué tal? Primero que nada, agradecer por la charla. La verdad que fue muy didáctica y muy clara, los puntos, los contrastes de cada uno. Estaba escuchando a Rocío hace un rato en cuanto a los contratos. Bueno, yo primero digo que soy team privado. Me gusta, sí, vamos a darle apoyo a Juan. Gracias, Me Luciana. considero que tiene mucho más beneficios y estoy al tanto también desde las dos partes, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, trabajé en una escribanía, redactaba contratos, estaba bastante presente, y por el otro, mi papá trabaja mucho con licitaciones al Estado. Y es, como dice Juan, muy largo los plazos para que salgan las licitaciones, para el pago. Se termina por ahí generando cierto, eh, a ver, no beneficia quizá al prestador de servicios, porque entre los tiempos de pago no se actualizan, es complejo. Y en cuanto a los contratos de adhesión, que es cierto que las cláusulas no son modificables en principio, ¿no? Como bien después explicó Juan, es también, a ver, los contratos en general privados son de uno a uno, digamos, por ejemplo, el alquiler 1 a 1, para hacerlo resumido. Los de adhesiones de uno a muchos. Generar un contrato a cada cliente, por ejemplo, de servicio telefónico, a cada uno especial, y que cada uno se modifique las cláusulas, es imposible. Eso es lo que tiene para mí ventajoso también el contrato de adhesión, y le genera cierta agilidad. Yo soy de esa parte. Creo en apoyo a lo privado. Gracias, Me Luciana. desmuteo. Gracias por tus palabras. Gracias por tus palabras. Es porque no vieron cobrando impuestos. Acá, acá dice Díaz, dice, el que crea que el Estado es demorado es porque nunca lo vieron cobrando impuestos y multas. Bueno, es verdad, ¿no? Para cobrar impuestos y multas a veces el Estado es muy rápido, para poner un poco de humor en esto. ¿Qué más tenemos, Luciano? Hay una, sí, no quiero extenderme ya además porque es tarde, pero digo, si es una realidad que estos procedimientos que mencionamos y que describí son procedimientos que llevan mucho tiempo, que llevan meses, y tenemos que buscar la satisfacción de la necesidad pública lo antes posible. No es parte de esta charla, pero lo podemos planificar para otra charla. En la contratación pública también mira de cerca la contratación privada, y también mira de cerca un poco cómo las tecnologías han impactado en la contratación privada. Se mira y se miró y se mira y se sigue mirando mucho la experiencia del e-commerce, y también las tecnologías están aplicando mucho en la contratación pública, y eso está agilizando y está haciendo mucho más eficiente, porque por supuesto que hay que buscar que la contratación sea cada día más eficiente, que se llegue al resultado, pero que sea de la mejor manera y de la manera más rápida. Mira, Nati, acá tenemos una pregunta y que creo que la puedes responder vos tranquilamente. No veo las Yo te preguntas. yo te la leo, tranqui, yo te la Sí. leo. Dice, en el caso de que en una licitación pública quiera participar una empresa pública, eventualmente podría, ¿y qué Cuando, requisitos tendría que cumplir esa empresa a diferencia de una privada? cuando participan empresas públicas, por lo general, digamos, hay que entrar bien de qué tipo de ente estamos hablando, pero en líneas así muy generales podríamos estar hablando de otra categoría de contrato, que es un contrato interadministrativo, que tiene otras reglas. Muy bien. Bueno, no sé si Lucho, si tenés algo más, si no por ahí. Ok. Por ¿Les lo que veo, parece? no tenemos más preguntas de los oyentes. Así que podemos hacer el Bueno, sorteo. ¿les parece que vamos al sorteo, chicos? ¿Sí? Sorteamos un viaje a Miami. No, mentira. Sorteamos un tratado de derecho administrativo que también es con un viaje a Miami, ¿sí? Solamente que sus casas viajan y van leyendo. Así que tenemos a nuestro Bueno, maestro de ceremonia, Gastón, que Gastón va a hacer el sorteo. A ver. Chan, chan, chan. Chicos, pero no quiero ser, pero no soy de los que deja con ganas a la gente, y hay una mano levantada, con lo cual entiendo yo que hay ganas de hacer una pregunta más. A ver, Marcela. Pero ustedes son quienes deciden.
Está Marcela Gilman, levantó la mano. Marcela, Dale, Marcela. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. En realidad era un comentario. En mi caso trabajo en una repartición pública en el área de contrataciones y quería hacer como un comentario en relación a lo que preguntaron recién, que la compañera dijo, hizo una pregunta en relación a si una empresa pública pudiera venir a una licitación pública. En el caso que sea una licitación pública, o sea que hay una resolución que autoriza un llamado a licitación pública y que tiene un pliego aprobado, puede venir una empresa pública, pero va a venir en las mismas condiciones que cualquier particular. Tendrá que cumplir con las condiciones del pliego y ganar o no en las mismas condiciones que cualquier particular. De hecho, hay algunos casos en los que vienen como particulares. Digo, porque la pregunta fue sobre una licitación pública. Para tener una contratación interadministrativa deberíamos tener una repartición pública y una empresa pública que se contactaron para hacer una contratación interadministrativa. La compañera preguntó en una licitación pública, entonces ahí estamos en otro marco. Era solo una aclaración. Sí, por eso yo le respondí como en términos muy generales, porque la verdad que el abanico de procedimientos que pueden llegar a desprender son enormes. Quedé congelada, no sé si se me escuchó. Se te escuchó. Y gracias por tu aporte. Repito, hay un montón de abanicos posibles y se abren un montón de procedimientos posibles para lo que es la contratación interadministrativa. Y repito, hay dentro del universo de la organización administrativa. Gastón Urrejola, de hecho, es profesor de organización administrativa, así que puede llegar a profundizar en otra oportunidad, porque ahora ya no nos quedamos sin tiempo, pero digo, dentro de todo el abanico de entes públicos, estatales, no estatales y demás, se pueden llegar a abrir un montón de canales, y sí es importante lo de la selección del procedimiento. Si estamos hablando de una contratación interadministrativa, la identificación del cocontratante se tiene que hacer a priori, y si ya sabemos que quien está en condiciones de cumplir con lo que se quiere llegar a contratar es un ente con características que hacen que se pueda encuadrar en una contratación interadministrativa, eso se tiene que plantear, analizar y plantear de entrada. Es un estudio que es de mercado, que se tiene que hacer al principio de la contratación. Y además es muy difícil responder en términos hipotéticos situaciones que se pueden llegar a dar en la práctica como esto. ¿Qué pasa si lo encuadre como una licitación pública y la que se quiere presentar, que sería idónea para ganar esta contratación, encuadraría en lo que se puede entender como interadministrativo? Son como, repito, situaciones muy disímiles que se pueden llegar en la práctica y que nos podríamos estar hablando horas acá de cómo abordar situaciones así. Bueno. Sí, a ver si ya cerramos el espacio de comentarios y preguntas, ¿les parece? Y vamos a algo que más de una estará ansioso o ansiosa. Bueno. Chan. Vamos. Lo que vamos a hacer Número de orden. Ahí está. Espera, le iba a explicar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Luciano nos va a ayudar a cotejar, ¿sí? Y vamos a hacer un sorteo en base a la cantidad de inscriptos. Entonces, Gastón va a arrojar un número que va a arrojar el sistema de forma aleatoria, random, y Luciano, que debe tener ahí por ahí la lista de total de los inscriptos, ¿sí? Luciano nos va a decir a quién pertenece ese número de orden, que será, y espero que sea alguno de los afortunados que esté aquí entre nosotros, ¿sí? Para explicarles un poquito cómo iba a ser el sistema. Ahora sí, Gastón. Sí, bueno, el número de orden sorteado es el 97. A ver, ¿quién será el 97, Luciano? Un momento, Gastón Urrejola. ¡Ay, estoy acá! No, mentira, chicos, no, mentira. No, mentira. A ver. No, yo no participo. Es solo para ustedes. Si no está totalmente, Analía, la persona que no está, no vale, se vuelve a sortear, porque es entre los presentes, viejo. No es entre los candidatos testimoniales. Es lo que realmente están, ¿sí? Así que vamos a ver quién es. Un momento, porque estaba con otra cuenta y el Sí, live y lo tenés aquí en el mail. Sigue Bueno. la espera. Bueno.
Un momentito. Hasta mientras, yo no les obliga, así como Nati me dijo que, bueno, ya saben, yo soy profesor de organización administrativa en un CPO, las invito que si les gustó, ¿sí? La doctora Tano ha inaugurado una materia en la UBA, ¿sí? Contales, Nati. Que si les Tenías interesa, razón, el referee estaba de mi lado, tenías razón. Debo admitir que había algo de cierto en eso. Mira, fíjate, me está promocionando mi materia. No, sí, es la primera vez en el CPO que podemos ofertar una materia relacionada con contratación pública y tecnología, y en esa materia buscamos desarrollar un poco de esto, de ver, bueno, cómo se está reinventando la contratación pública, buscando superar las burocracias que se mencionaron acá, digamos, más allá del juego de contraponer ambas instituciones públicas, privadas. Digo, sí hay un montón de cosas sobre las que el Estado tiene que trabajar, buscando ser día a día más eficiente y más transparente, y hoy en día aparecen las tecnologías que la verdad es que generan una diferencia y pueden llegar a generar una transformación en ese sentido, así que también están invitados cuando se quieren sumar a la materia, ahí buscamos ver un poquito de eso. Gracias Gastón por... No, de nada, Natalia. Bueno, tenemos a un ganador. A ver. El señor Jeremías Alonso. ¿Está presente Jeremías Alonso? Lo veo conectado. ¿Estás conectado? Hola. Sí, acá. Bueno, Jeremías. Bien. A ver, ahí está, Jeremías. Bueno, desmuteate, Jeremías. Vas a tener que desmutearte, viejo. Contanos, Jeremías, ¿cómo llegaste a esta charla? A ver, no estoy autorizado. Autorizado, Luciano, a ver si se puede desmutear. Perfecto. Ahí está el Jeremías. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, a la charla llegué por la página web de la facultad, la vi ayer y pedí los datos a Asuntos Estudiantiles para anotarme enseguida. Bueno, yo también estoy siguiendo la orientación de Derecho Empresarial, así que me dan más los contratos privados. Creo que cuando a veces el Estado actúa como un privado, tiene que someterse a la regla de los privados. Bueno, cursé igual con Gastón en la cátedra con la doctora Bonplan de 2019, administrativo, así que un gran recuerdo del doctor Urrejola. Y bueno, contento por el tratado y lo vamos a leer aunque sigamos empresarial. Nada, terrible. O sea, se lo lleva una persona que es convencido del derecho privado, que encima cursó con Gastón y dice, me gusta el derecho privado. No, para mí es como una gran victoria, una gran conquista, y es un resumen, ¿no?, de esta fecha. ¿Cuántas personas se han convertido hoy ¿Cursaste elementos privado? ya, Jeremías? Ah, con Gastón, claro, sí, qué tonta. Gracias. Bueno, pero algunas materias en CPO de público va a tener que hacer, así que le va a venir bien. Bueno, y me parece que para el buen orden podemos dejar los tomos, Natalia, en la Secretaría Estudiantil y que la Secretaría lo entregue, ¿les parece? Así que después, Jeremías, Luciano tiene tu correo y vamos a terminar de ultimar los detalles para que se te entreguen los tomos, ¿sí? Así que bueno, felicitaciones y yo por mi parte ya agradecerles a todos que concurrieron, que están hasta acá a esta hora de la noche. Sí. Y obviamente agradecer a Natalia, que se prestó para esto, a Gastón también, la Secretaría de Estudiantil, y bueno, seguramente debe haber alguno de mis alumnos acá de primer año, de civil, así que gracias a ustedes por estar acá y acompañar. Y nada, Nati, no sé si querés decir algo. O No, Gastón, eso, o Luciano. gracias a la facultad por el espacio, gracias por dejarnos desarrollar esta propuesta, gracias a ustedes por acompañarnos, porque hasta el final ya pasó un buen rato y siguen acá, así que gracias, esperemos encontrarnos, ya nos vamos a cruzar, ya nos estamos cruzando por los pasillos de la facultad, que estamos muy contentos de volver a caminar esos pasillos, así que nos veremos por la facu, nos veremos por acá también en algún otro encuentro. Gracias a todos, felicitaciones a Jeremías, espero que lo disfrutes. Bueno, y por favor, anímense, díganos qué les pareció, si les gustó la temática, la dinámica, o por ahí son más del random formal y dicen, bueno, chicos, para la próxima. Nos podemos ayornar a lo que ustedes pidan, nos debemos a nuestro público, así que podemos armar lo que ustedes quieran. Totalmente, pero obviamente notifíquennos de qué les pareció, ¿sí? No pasa nada, no nos vamos a enojar y no pasa nada, al contrario, los chicos, sobre todo, más ellos que son los expositores, o sea, toda retroalimentación, toda crítica constructiva, ¿sí?
va a ser solo todo para mejorar, y van a estar las mejorías en futuras jornadas. Por mi Luciano. parte, nada, muchas gracias. Bueno, la verdad qué lujo nos dimos, me incluyo en las felicitaciones, la verdad que un placer escucharlos, tanto Natalia Tano, Juan Ignacio Grumateri, Gastón Urrejola, y bueno, esperemos que sea la primera de muchas, ¿sí? Charlas académicas. La idea es, desde la Secretaría de Extensión, Bienestar Estudiantil, un poco fomentar desde nuestra dirección este tipo de encuentros académicos de distintas áreas. Así que los esperamos y bueno, gracias también a ustedes por la participación, ¿sí? Muchas gracias.